Os voy a preguntar lo mismo a los dos. Ya no hablar solo del velo, porque al final me parece que el velo es una parte, pero hay mucho más aquí, ¿no? Para ti, el Islam, Rodrigo, ¿qué es? O sea, que España vamos a decir que cada vez tenga más religión musulmana, ¿es un problema? ¿Es algo que se tiene que aceptar? Es como un problema una... si se impone y si transgrede los derechos humanos. No tiene por qué ser así. A ver, no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser así. Ahora me dices tú. Me imagino por dónde va a ir. En Europa puede pasar y hay que defenderse. Hay que defenderse si es que eso... España debería ser un país aconfesional, debería seguir siendo naturalmente, aconfesional. Siempre, claro, naturalmente. Pienso que eso es un poquito la base de la libertad religiosa de cada persona. Pero ¿no te preocupa que haya cada vez más lo que había en los estadísticos? Y si de repente hubiera un aumento, ponle que empezara a venir personas de Italia y de repente España se llenara de católicos, nos preocuparía igual. Yo sé que tú me vas a decir que Italia tiene un contexto cultural muy semejante al nuestro, sí. Pero bueno, por ejemplo, cuando Rumanía entró en la Unión Europea... Italia ha sido más tiempo España que Italia, solo por hacer una apunte. Lo sé, cuando Rumanía entró en la Unión Europea, aquí en España vinieron muchos inmigrantes que venían de Rumanía y en su momento también generaron conflicto. Ahora ya no resuena tanto, pero en su momento yo recuerdo de que fue la época de los carteristas y tal. ¿Por qué miras así? Porque los carteristas, por el tema de lo que se estigmatizó como de gitanos rumanos, es verdad que era bastante amplio, sí. Pero a nivel de los rumanos en general, sinceramente creo que hubo una época que sí que hubo un poco de boom cuando vinieron muchos, pero enseguida se vio que era gente de oficios, gente que trabajaba, claro, igual gente que aportó, igual que la y si ves los índices de criminalidad sí. de un sitio como Coslada, por ejemplo, que es un sitio donde hay mucha comunidad rumana, y ves otros sitios donde hay otro tipo de otras comunidades, no tiene color, lo siento, pero no tiene color. Claro. Sobre el Islam... Sí, simplemente el Islam no tan solo, creo que eso estamos de acuerdo, que no es tan solo una religión, va más allá de una religión como puede ser el catolicismo. Tienes reglas que no sigues mucho, pero el Islam es una forma de vivir, va más allá. Como toda religión, en mi opinión, tal vez aquí me estoy equivocando y me peguéis así, pero para mí una religión va acompañada de unos valores, va acompañada de unas tradiciones, que por ejemplo en España, cuando tú quitas la religión, hoy en día hay, no sé si es la mayoría, pero hay un gran porcentaje de la población que es atea o no religiosa, que no cree en nada, sino religiosa, no confesional, que sigue siguiendo una cultura y unos valores cristianos, les guste o no, y no tiene bueno, sí, los valores judeocristianos. Sí. Yo soy culturalmente cristiano. O sea, yo soy cristiano, pero no tengo fe. Eso es la mayoría de la población en España, claro. Sí. ¿Y a ti? O sea, para empezar, para empezar el Islam, si lees el Corán o si ves un poco su tradición o escuchas un poco incluso a la gente que se dedica a interpretar, algo por supuesto. Y además voy a hacer una recomendación. Hay un señor que vino aquí, se llama Raz Salam, que le intentaron matar al pobre 40 veces, es un cristiano, caldeo. Está aquí en España, tiene un montón de libros sobre el Islam. Yo creo que son los mejores libros que he leído sobre el Islam. Y ahí me ayudó a comprender bien el Corán, la verdad, leerle a él. Porque es verdad que es un libro, para mí, la gente me va a comer, pero es un libro que en sí la gente te va a decir, no, es que lo estás interpretando literalmente, es que no puedes. Yo cojo y leo, por ejemplo, este versículo. Vosotros, claro, los musulmanes se rigen por el Corán, o sea, es una cuestión que eso sí, creo que nadie me lo puede negar. Y rigen, los que de verdad lo practican, rigen un poco su vida por él, o sea, un poco por no decir que también depende del país, hay países que sí, pero yo, por ejemplo, cuando hablo con gente musulmana rigorista, rigorista no significa extremista, sino que es muy cumplidora de su religión. No, ni siquiera. No. Muy cumplidor, ¿vale? Como, bueno, no voy a poner ejemplos símiles, pero muy cumplidor, vamos a decir. ¿Vosotros qué creéis? Combatid contra los incrédulos que tengáis al alcance y que encuentren dureza en vosotros. Y sabed que Alá está con los que le temen. Y podemos hablar del tema de la pederastia, podemos hablar del papel de la mujer en esa religión, podemos hablar de muchas cosas, pero no me interesa. Simplemente voy a decir que para mí el Islam es más ideología que religión. Es algo que se expande mediante conquista y sé que la gente va a decir, no, la yihad grande en realidad es esto, la yihad pequeña es la guerra, sí, muy bien, pero la expansión del Islam, la gran expansión del Islam, se hizo a cargas de caballo. El Islam es una religión que tiene una vocación universal, tiene una vocación, la gente me dirá, ¿y el cristianismo también? Sí, pero cuando se habla de que el Islam es la religión de paz, no hay más que leer el Corán, conquista, como vejar, humillar a los propios enemigos, el tema de los versos satánicos, incongruencias que hay de la ciencia que luego los siguientes versículos niegan los anteriores. Bueno, yo recomiendo leer a Ras Salam, a mí me abrió los ojos. Yo de verdad soy mucho más crítico con el Islam gracias a él, le doy las gracias.
Y esa para mí el que me dio un poco el cuerpo teológico y que además luego me hizo pensar, releer más la Biblia, otras cosas cristianas, para entender un poco a nivel teológico las cosas. Y a mí me sirvió, la verdad, yo lo recomiendo. Y para mí el Islam es una religión que está en muchos países. Creo que su sitio no es este. Si por coyunturas ha venido gente, yo lo que creo que tienen que hacer es adaptarse, independientemente de la fe que tengan, alejarse de radicalismos, de imposiciones, de rigorismos. Y obviamente no vas a echar a la gente por ser musulmana, pues no, yo no creo eso. Pero a los que son radicales, a los que pegan a sus mujeres, a los que hacen determinadas cosas, que dirás, son minoría, vale, pero hay que echarlos. Pero hay que echarlos, no solo se ¿Dónde marcas el radicalismo? ¿Dónde está la diferencia? En las imposiciones. Por ejemplo, si de repente hay unos personajes que montan una policía de la moral, de repente salen, de repente están en su país. Eso es lo que yo quiero que pase. La gente que hace el Ramadán, por ejemplo. El Ramadán es como si haces la Cuaresma. ¿Yo qué voy a decir? Lo que no me gusta es que hagan imposiciones de que el ayuntamiento les dé de repente a ellos la vida y el cielo, y sin embargo a otros no, porque conviene, porque luego la comunidad islámica de Cataluña pide el voto para el PSC, que es lo que pasó. Entonces, cuando hay organizaciones islámicas que se dedican a pedir el voto para gente, es que eso no lo hacen ni los católicos ya. O sea, ya incluso en eso se han reformado no, es que no hay que meterse en política, aunque luego se metan. Pero incluso intentan mantener la fachada, me refiero a nivel de jerarquía, no, yo no te digo a quién votas ni a quién no. Pero es que como no hay jerarquía como tal, porque esa es otra cuestión del Islam, hay en otros sitios, porque hay chiitas, sunitas, es decir, es diferente. Pero luego hay un montón de grupos, Rasalam habla de sectas, de todos, y habla de cuántas sectas hay, etcétera. Pero claro, es que la diferencia entre una religión y una secta, para alguien que no cree, en realidad es el tamaño. O sea, también lo digo para que la gente me entienda. Yo, sinceramente, creo que España no es un país musulmán y que no hay que fomentar que se islamice. Que ya hay gente que es musulmana y que es buena gente y que justo son los que no... Bueno, yo conozco gente así, no mucha, pero conozco gente así. Pues habrá que fomentar que esos tengan su vida normal y que tengan sus derechos cubiertos. Pero estar fomentando que se islamice el país, que con las subvenciones y con otras cosas es lo que se hace, pues sinceramente a los cristianos hay en países... ¿Crees que se fomenta? Y me gustaría decir una cosa, claro, un segundo. O sea, una última cosa y quiero hacer... Sí. Esto no hay mucha gente que lo va a hacer, y parece mentira que una persona atea es la que lo va a hacer, pero quiero hacer una defensa de los cristianos de base del cristianismo en general. El cristianismo es la religión, tanto que se trata aquí, no es que han sufrido la religión más perseguida del mundo, es el cristianismo. Hace no mucho murieron 200 personas quemadas y decapitadas en Nigeria. Lo que ha pasado en Armenia es un genocidio en toda regla, en Nagorno-Karabaj. Y aquí ni se habla. Se están matando cristianos por el mero hecho de serlo en medio mundo, en muchos países musulmanes. Y aquí estamos negociando con ellos y son aliados de Occidente. Es una vergüenza. Y os voy a decir una cosa. Yo que he tenido mucha relación por el tema de cuando lo de Siria y todo eso, con turcos, muchos amigos turcos, kurdos, etc. Yo cuando les decía, no, pero yo soy ateo, no soy cristiano, porque en esa época no acepté que era cristiano como ahora. Culturalmente, pero soy cristiano. De acuerdo. Y me decían, no. Tú eres cristiano, da igual que seas ateo, tú eres cristiano. Y me lo decían como no, es que da igual, tú para nosotros eres cristiano. Claro. Y están matando a gente por el mero hecho de no compartir determinada religión en muchos sitios. Y eso no se puede consentir. La gente dirá, no, son radicales. Son cientos de miles o millones en algunos países. Y hay que proteger que la gente pueda tener la fe que quiera. Pero no lo digo por él porque él no es así. Pero hay gente que te defiende aquí la libertad de los musulmanes, incluso de los rigoristas, y sin embargo nunca tienen una buena palabra cuando están exterminando a cristianos, que en el fondo son gente como él, en otros países, y no dicen nada. Y cuando los hermanos musulmanes actúan en determinada zona y hacen cosas, es que son terroristas. Y aquí están a favor de que no les ilegalicen. ¿Pero qué locura es esta, hombre? Si son gente que hace terrorismo en países porque quiere implantar el Islam político, sea como sea, y esos están actuando en España, y son muchísima gente, hay que actuar con toda la contundencia posible. Porque como decía Bukele, no hay ningún grupo en este país más fuerte que el Leviatán del Estado. Entonces hay que actuar. Pero eso no significa criminalizar a todo el mundo, es imposible, ya hay mucho musulmán aquí. Pero los que no se adapten y defiendan y que apoyen que la mujer es igual que el hombre, y dirán, no, es que mi religión, imagínate, hay alguien que dice, vale, apoyo que la mujer es igual que el hombre a nivel de derechos, etcétera, vale, bien. Pero si coge y me dice, como Estado, no, es que desde la comunidad islámica, desde la organización, no la comunidad en sí, sino la organización, de acuerdo, me dice, no, pero es que es nuestra religión, y esto es así, y nos da igual. Claro, si eso pasa, no sería lo justo, sería lo justo en ese caso, por ejemplo. O sea, yo creo que nadie con dos dedos de frente... Solo una cosita. Perdóname. Sí, tanto, no hay tanto. Haces esta... Es que ya estamos fuera de tiempo.
esta participación. Vamos un momento, 10 minutitos, con el tema de la identidad nacional y cultural y tendremos que terminar. De acuerdo. ¿De acuerdo? Pero genial. Está muy interesante. Sabrá, ¿no? Y conclusión, claro, por supuesto. Estamos ya fuera de tiempo y me sabe fatal, pero es que claro, como este directo es un carrusel de cosas. No sé cuánto rato llevamos ya. Ya 2 horas y 5. ¿Qué dices? 2 horas y 5. Me lo has dicho antes. 2 horas y 5. Y daría hablando. para una más, ¿eh? Y daría para una más o como más. 20 minutos. O más. Por eso, interpelas lo que quieras sobre este tema del Islam y vamos con el último tema que tendrá que ser un poco más resumido y conclusión. Vale, final, yo voy a toda hostia, ¿vale? Yo quiero ser muy claro, yo creo que nadie con 2 dedos de frente va a defender o justificar que alguien pegue, por ejemplo, a la mujer o que obligue a las niñas a llevar velo. Yo lo que pienso es que si queremos ser justos, hay que perseguir el hecho de que pues, los maridos peguen a las mujeres, que las niñas se vean obligadas a darles el velo. ¿Cómo? Pues igual que tenemos el 016 en España por maltrato al hombre, pues ¿por qué no poner, si es que vemos que hay un problema real, casos de a lo mejor personas que se vean coaccionadas a actuar de cierta forma, niños, mujeres, hombres, lo que sea, en bases religiosas que pueden o no ser por tema de Islam. Hay también gente del Opus Dei católica que obliga a sus hijas a vestir de ciertas formas. Me parece mal, pero son menos. Lo sé, pero también sucede y también hay que perseguirlo. Y con el tema que tú has dicho de los diferentes países, del tema del genocidio armenio, yo el último viaje que hice, yo pasé por Armenia. Yo he documentado el tema del Nagorno-Karabaj, que es el último vídeo que tengo en el canal. Yo conozco esa historia y es una tragedia. Y lo que es más trágico todavía es que los medios en Occidente lo ocultan. Hablamos de la guerra de Ucrania, hablamos de la guerra en Gaza, pero nadie ha dicho una puta palabra del tema del Nagorno-Karabaj. De hecho, yo estaba ahí en Armenia, la gente me preguntaba, ¿y esto qué opináis en Occidente? Yo les tenía que decir, digo, es que nadie lo conoce. Y de los cristianos en Palestina tampoco se habla, ¿eh? Y no lo están pasando bien, ¿eh? Y de los cristianos en Palestina tampoco, sí, eso es completamente cierto. Entonces, ¿que hay persecuciones sectarias religiosas en países en Oriente Medio? Sí. Lo contrario a la solución que podemos hacer aquí es hacer exactamente lo mismo. Que no digo que tú estés proponiendo hacer lo mismo, digo que el hecho de perseguir símbolos como el velo o perseguir, qué sé yo, tipo ciertas culturas, ciertas formas de rezo, que hay personas que las muestran como exponiéndolas, y a lo mejor ves a un montón de personas rezando, creo que ese no es el camino, creo que ese no es lo que más nos conviene. Creo que eso puede generar una polarización aún mayor y que acabe desenvolviendo en un conflicto que realmente sí acabe siendo vamos a ese conflicto, un problema. Si no se toman medidas, vamos... O sea, y yo, de verdad, que no me gusta ir a ese conflicto, pero vamos a ese conflicto. Oriana Fallaci se tuvo que ir de Italia porque la mataban por ser crítica con el Islam. Y estamos hablando de una persona que fue guerrillera antifascista. Es decir, mientras Pablo Iglesias y estos sueñan con canciones, ella estaba con un fusil pegándose tiros con los nazis, cuando era una cría, además. Y se tuvo que ir a Estados Unidos porque la mataban, por ser crítica con el Islam. Porque no se puede ni criticar. Y eso no puede ser. Yo tengo que poder criticar el Islam si quiero, igual que ellos me pueden tener. Ya, pero es que no pasa. Yo abro el buzón y hay un montón de amenazas de muerte. Y de hecho, es que a mí ha venido a verme la brigada antiterrorista de aquí de España, la brigada de información ha venido a verme. Y no por las cosas antiguas, ha venido porque hay amenazas y porque son verídicas. Y no tengo por qué estar amenazado de muerte porque critique el Islam. No hay libertad, pero es que hay libertad para ellos, pero no de los demás, si hablamos sobre ellos. Ellos se pueden meter en lo nuestro, pero nosotros en lo suyo no. Pues desde luego que no.